Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos y mucho más en una enseñanza, en una reunión como esta, donde nos tomamos unos minutos para estudiar la palabra de Dios en este culto o en esta reunión que tenemos los miércoles de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Sé que muchos de ustedes hacen un gran esfuerzo por llegar a las 7, pero no importa, usted puede ver el programa o puede ver esta enseñanza en cualquier momento, en tanto que queda. El link queda en su teléfono y usted lo puede ver en el momento que sea. Y además le invitamos para que lo comparta con otras personas. Hoy vamos a cambiar un poco de tema. Venimos hablando acerca de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, y luego hablamos de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, 14, 16. Hoy vamos a cambiar un poco el tema, y es que ahí cuando estamos hablando acerca del final del tiempo y estamos hablando de las cosas que requerimos y de las inversiones que tenemos que hacer en este tiempo, también es muy importante que pensemos en algo, sobre una pregunta: lo que Dios quiere de nosotros. Pero vamos a orar. Quiero recordarles muy bien que el viernes tenemos nuestra reunión de ayuno y oración, que es muy importante que usted se vincule. Este es un tiempo, como he dicho, para orar, para ayunar, para buscar a Dios, para estudiar su palabra. Y agradezco a todos los hermanos que están vinculados, a los cuales Rosario atiende, juntamente con Nancy y con Claudia, que a veces nos ayuda, con Sandra, el equipo que Dios ha puesto en ese lugar y bajo esa responsabilidad, y todos los que participan. Yo participo también igual, oyéndolos y oyendo los testimonios y las cosas que Dios está haciendo. Los saludo a todos y los invito a que tengamos una actitud de búsqueda del Señor. Igualmente, el domingo a las 9:30 de la mañana, en nuestra reunión de acción de gracias. Espero entonces que todos ustedes estén también orando y ayudándonos para el proceso de poder volver a abrir la iglesia. Estamos elaborando los protocolos y he venido diciendo, como lo dije el domingo anterior, como lo dije en la Santa Cena también, la necesidad que tenemos de su ayuda en esto. Porque volver a abrir la iglesia requiere comprar varios equipos para tomar la temperatura. Tenemos que comprar algunas piezas para lavarnos los pies. Seguramente tendríamos que colocar un lavamanos portátil en la puerta de la iglesia. Hay que acomodar algunas cosas. Y ustedes saben que llevamos mucho más de 70, casi 80 días en los cuales no nos hemos reunido, y la economía de la iglesia, de hecho, ha sido golpeada. Entonces aquí requerimos el esfuerzo de todos, como lo dije, para ayudar, porque necesitamos ver y sentir el apoyo y el corazón de los hermanos de la iglesia ayudando para volver a reabrir el culto. Si no llenamos los protocolos, si no tenemos estos equipos nuevos, no nos van a permitir abrir la iglesia. Entonces, está en nuestra responsabilidad. Ya estamos trabajando en eso. Tenemos una persona escribiendo, haciendo el protocolo, pero necesitamos los recursos para poder comprar los equipos que requerimos. Así que si Dios pone en su corazón esto, si usted siente la obligación de ayudar en tanto que pertenece a nuestra comunidad y anhela fervientemente estar en la iglesia, pues todos vamos a hacer un sacrificio, todos lo vamos a hacer y vamos a participar en él. ¿Cómo lo hago, pastor? Pues bueno, colocando un sobre, depositando en la cuenta, diciendo, va a la iglesia, toma un sobre y deposita, y dice para la reapertura de la iglesia, o donde dice otros. Nosotros entendemos claramente que ese otros es precisamente para ayudarnos en el proceso de reabrir y armar los protocolos para reabrir la iglesia. Bien, vamos a orar. Diga conmigo: Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, porque en todo este tiempo hemos visto tu mano poderosa extendida para ayudarnos y guardarnos. Porque este culto, esta reunión del miércoles,
nos bendice, nos edifica. Te rogamos entonces, Señor, que esta noche nos hables a través de la palabra. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Y permite, Señor, con tu ayuda, en lo más pronto podamos reabrir nuevamente la iglesia para estar juntos adorando y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bien, tome su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Y vamos a mirar el capítulo 10 y el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 del libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Vamos a leer solamente el versículo 12 y 13, que nos va a servir de base para irnos a estudiar sobre esta pregunta: ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Lo tienen ya? Léalo conmigo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, escuche eso, para que tengas prosperidad. Ya cuando estamos hablando del libro de los números, de Deuteronomio, estamos hablando de algo que generalmente o normalmente su significado es segunda ley, segunda ley. Este libro de Deuteronomio nos da algunas enseñanzas y particularmente aquí está hablando, el título está hablando del pacto renovado. Dios está hablando con Moisés y le está hablando acerca de las tablas, y está hablando de 2 tablas de piedra como las primeras, y entonces el Señor le está diciendo a Moisés que suba al monte y le dice: hazte un arca de madera, y empieza a hablar acerca de esas leyes nuevas. Pero cuando se llega a este punto, surge una pregunta. Y Moisés lo habla al pueblo y le dice: ahora pues, Israel, ¿qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que pide Dios de ustedes? Lo que Dios pide de ustedes, y hablando a nosotros también, es una cosa sencilla. Muchas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen el cristianismo, dicen que Dios y la iglesia tienen muchos reglamentos, que tienen muchas exigencias. Y la verdad, no existen tales exigencias, porque nosotros, los pastores, no podemos decir qué hacer o qué no hacer. Nosotros enseñamos la Biblia, y de acuerdo a los principios de la Biblia, las personas deben regir su vida. Pero nosotros no somos quien para decirle a alguien haga o no haga, vaya o no vaya, en tanto que la iglesia no es un lugar donde la gente va para oír o para hacer lo que el pastor dice, más bien, sino para oír lo que Dios dice a través del pastor y para obedecer su palabra. Yo siempre he pensado que la relación de Dios con nosotros es sencilla, pero es muy profunda. Y que los seres humanos somos expertos en complicar lo sencillo, somos expertos en generar y en enredar las cosas. Y una de las características de Dios es que Dios lo complicado lo hace sencillo. Y aquí en 2 versículos que hemos leído, hay, digamos, 5 requerimientos generales. Y estos requerimientos o estos requisitos que Dios pide de nosotros no son para enriquecerlo o para bendecirlo a Él. Van a ver ustedes en el desarrollo que es para bendición nuestra. En tanto que el versículo
que hemos leído, el versículo 13, al final dice, para que tengas prosperidad. Entonces, vamos a ver esta noche acerca de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios pide que yo haga? Y lo tomamos desde la perspectiva de Israel. Dios habla a Israel y a nosotros igual. Y el versículo 12 va diciendo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Y tengo que aclarar que cuando el texto habla de temer, no habla de miedo. No es ese temor de miedo, no es ese terror que hay que tenerle a Dios, porque la mayoría de las veces vemos a Dios con un palo listo a maltratarnos o a golpearnos porque no nos equivocamos. Aquí la palabra temor se traduce reverencia o respeto, como a un gran Dios, como lo que es, como al Señor. No se debe temer a la policía, se debe tener respeto a la autoridad. No se puede temer a las autoridades, respetarlas y entender que han sido puestas para obedecer las leyes. De la misma manera, en esta relación, aquí el texto lo que traduce es reverencia o respeto. Es decir, es tener en alta estima a quien yo entiendo que me creó, que me hizo, que me amó, que me guarda, que me provee. Y hemos hablado de ese Dios proveedor. Hemos hablado del Jehová Nisi, del Jehová Jireh, hemos hablado del que pelea por nosotros. Es un respeto, reverencia a ese Dios maravilloso. En muchas ocasiones, los cristianos, muchos, incluso algunos líderes, dicen hablar en nombre de Dios. Y generalmente ellos dicen, Dios me reveló, me mostró. Y a mí me preocupa mucho porque algunos de ellos utilizan estas expresiones o estas palabras como estrategias. Usan el Señor o el nombre del Señor en vano para obtener cosas y asuntos personales. Es normal o era normal escuchar en ocasiones a personas que quieren usar el nombre de Dios para algunas cosas, decir, Dios me mostró tal cosa en beneficio de ellos mismos. Yo recuerdo que estando joven, yo era solamente un joven de 15, 16 años y ya estaba predicando. Y recuerdo que algún día fui a una ciudad y en esa ciudad estuve una semana. Y cada año era invitado para ir a predicar al aniversario de esa iglesia. Y tengo que referirles que allí había una señora, una hermana de la iglesia, que pues decían que tenía revelación y que Dios le hablaba. Pero era muy curioso, ella tenía una hija, una sola hija tenía. Y yo recuerdo que una noche, estando en el culto al terminar, ella se fue hasta donde yo estaba y me dijo, Jorge, Dios me dice que aquí tiene tu esposa. Yo me quedé sorprendido. Y me insistía con el tema. Yo le dije, bueno, hermana, pero muy extraño. Y yo guardaba silencio frente a eso. A los 2, 3 días me invitó a su casa a almorzar. Y estando almorzando en su casa, yo no sabía quién era, estaba sentada la señora en la cabeza de la mesa, me colocó a mí al frente y ahí estaba su hija, que no sabía yo que era su hija. Y ella me dice, Dios me mostró que debes casarte con mi hija. Vea qué sorpresa me llevé. Y ella aquel día hizo algunos ofrecimientos, yo no era sino un muchacho de 16 años, no tenía aún 17 años. Y ella estaba utilizando el nombre de Dios, buscándole esposo a su hija. Y conozco de muchos que utilizan el nombre de Dios para obtener beneficios económicos. Dios me mostró que me debes dar tal cosa.
Dios me mostró que debes entregarle tal cosa y uno sabe que no es Dios. Ahora, sorpréndanse ustedes. La señora me decía aquello y para mí era muy extraño. En aquel tiempo yo tenía mi novia. Yo tenía claro quién era. Pues con ella me casé. No con la hija de la señora, pero sí con la que era mi novia. Ella decía que el Señor le había mostrado a ella hasta que yo tuve que decirle, pues yo voy a pedir que me muestre a mí también. ¿Cómo se muestra el temor a Dios? ¿Cómo se muestra el temor a Dios? No utilizando su nombre, ni utilizando su palabra, ni utilizando esto como una estrategia para obtener beneficios materiales, ni de ninguna índole. Se muestra en nuestro temor a Dios, en nuestra manera de vivir, teniendo cuidado en lo que hacemos. Mire, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. escuche eso. La mejor muestra de nuestro temor a Dios, de nuestra reverencia, de nuestro respeto a Él, es teniendo cuidado en lo que hacemos. Teniendo cuidado en lo que oímos, teniendo cuidado en lo que vemos. Ya la Biblia habla en muchas ocasiones acerca de el testimonio de los de afuera, es decir, el testimonio o la opinión que los de afuera pudieran tener de nosotros. Entonces, nuestra muestra de temor a Dios no es miedo, es reverencia, es respeto por su palabra, por sus mandamientos, por lo que Él ha dicho, por lo que Él dice. Cuando uno lee el libro de Proverbios, en el capítulo 8, el sabio Salomón, y inspirado esta palabra por el Señor, él dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El temor a Jehová es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Y la boca perversa, escuche eso. Entonces es con nuestros hechos, con nuestros actos, con lo que hablamos. La soberbia no es una muestra del temor o de la reverencia a Dios. La arrogancia, pensar que los demás son nuestros sirvientes o que estamos por encima de ellos, no es una muestra de un temor reverencial a Dios. La boca perversa. Personas que con sus bocas maltratan y su vocabulario obsceno no pueden pensar, ni pueden creer, ni pueden decir que ellos aman o que ellos temen a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos o en lo que hacemos. Nuestra muestra del temor a Dios es aborrecer el mal. Allí mismo, el sabio Salomón en el libro de los Proverbios dice, el temor de Jehová aumentará los días, es decir, casi naturalmente. Y es consistente lo que estoy diciendo. Cuando una persona ama a Dios o cuando una persona teme a Dios, pues se aparta del mal. Y al apartarse del mal, añade días a su vida. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. El temor de Jehová aumentará los días. Porque nos apartamos de la soberbia, de la arrogancia, del mal, de muchas cosas que lo único que hacen en nuestra vida es perturbarla y no agradan a Dios. La segunda cosa que está allí en ese versículo 12, dice que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Dice que andes en sus caminos, dice el versículo 12 en la parte B. Los seres humanos buscamos muchos caminos y creemos tener muchos caminos y olvidamos lo que la Biblia dice, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte.
Pero es el salmista, es David, en el primer salmo, en el Salmo 1, que nos empieza a hablar acerca de esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Observe eso. Uno de los caminos que tiene el ser humano, que tiene el hombre, es camino de pecadores. El Salmo 139, versículo 24, también habla acerca de esto. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Miren cómo el salmista le dice a Dios, mira si hay en mí camino de perversidad. Mira si hay dentro de mí, en mi corazón y en mi vida, camino de mal. Nuestros caminos entonces generalmente son una mezcla de mundanalidad y Dios. A veces hay una mezcla porque tomamos el camino que creemos que nos conviene y estamos buscando siempre nuestra conveniencia y no estamos buscando agradar a Dios. Es tan difícil a veces cuando uno enseña a la gente entender que los caminos de Dios son distintos a los caminos de nosotros. Ya el profeta lo dijo. Porque mis caminos no son vuestros caminos. Porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Pero nosotros siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y cuando uno toma la decisión de buscar a Dios, tiene que aprender a andar en el camino de Él, al ritmo de Él. Y ese es un riesgo que se va a correr siempre. Creer y aceptar que los caminos de Dios son perfectos, aun cuando a veces no los entendamos. A veces queremos que Dios actúe en nuestros caminos y cuando Él nos dice no es como yo quiero, no es como tú quieres, sino como yo quiero, como no entendemos, entonces terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y eso no es lo que agrada a Dios. Porque hay caminos que son de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12, habla acerca de esto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es. ¿Conoce usted personas que han creído que el camino que llevan es el camino correcto y terminan en camino de muerte? Yo sí. Y a veces como cristianos caemos en ese error. Es que yo lo sé hacer así. Bueno, pero no está Dios en esto. Nos parece que es normal. ¿Por qué es normal? Porque todo el mundo lo hace. Porque así lo hizo mi papá, porque así lo hizo mi abuelo, porque nosotros lo hemos hecho así. Pero la pregunta ¿es esto lo que Dios dice? Y el texto está diciendo, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Pues que andemos en sus caminos. Acuérdense ustedes que hemos observado algunas veces, cuando hemos hablado en algunos estudios bíblicos, hemos hablado acerca de lo que Santiago dice. Santiago en el capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a veces tenemos una mezcla en esto y olvidamos lo que dice el profeta Isaías. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Pero lo que Dios está pidiendo es que andemos por sus caminos, que andemos por sus sendas, que caminemos por donde Él quiere que caminemos. Y esto nos dará entonces seguridad. Esto nos dará entonces tranquilidad. Pero hay muchos que al no aceptar caminar los caminos de Dios, viven en la incertidumbre. Y generalmente son personas
que apartados de los caminos de Dios, siempre sufren. Siempre los ve afanados. Siempre los ve uno angustiados. Generalmente los ves enfermos, tensionados. Porque ellos creen que ese camino derecho es camino de vida y la Biblia dice que es camino de muerte. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Observen eso. Reconócelo en todos, no en unos. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Volvemos al caso. Muchas veces entregamos a Dios unas áreas de nuestra vida solamente. Señor, te entrego el área de mi vida material. Te entrego el área de mi vida económica. Pero el área emocional la manejo yo. El área de cómo se crían, cómo criar o cómo levantar a mis hijos, eso lo hago yo. Es decir, como Dios, te puedes meter en esto y en esto, pero en esto no. Mucha gente no entrega sus sentimientos, sus afectos al Señor. Y siempre, generalmente, que van a hablar con un asesor o con un consejero o con el pastor, siempre se descubre que hay cosas de la vida de ellos que no las han entregado al Señor. Entonces el Señor no tiene control. Y al no tener control de esa área, al no entregarle ese control de esa área a Dios, ahí es donde sufres. Y descubrimos siempre logramos descubrir, siempre logramos ver que esa área que no se le ha entregado al Señor, que esa persona maneja, ahí es donde está su talón de Aquiles. Ahí es de ahí brotan todas las consecuencias de aquellas cosas que no funcionan. Por eso dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él ¿qué hará? Enderezará tus sendas. Y déjenme terminar este punto viendo al profeta Jeremías. Sí, Jeremías en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, déjenme ver, 6:16. Dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, oigan esto, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es lo que Dios dice. Párese y examine. Mire las sendas antiguas por donde usted recorrió y descubra qué tanto le benefició, qué tanto le ayudó, qué tanto le bendijo esto. Usted puede decirme a mí, no, eso me trajo, vivir de la manera que viví, me trajo una compensación económica, pero ¿eso es todo en la vida? No lo es todo. Conozco mucha gente con mucho dinero, pero no tienen paz, no tienen confianza, no tienen seguridad, viven corriendo, viven desesperados, porque han fincado todas sus esperanzas en el camino de la prosperidad económica. Y este tiempo que estamos viviendo nos da a descubrir que ese no es el verdadero valor. Cuando estás en casa, con la familia, con los hijos. Y esto ha sido bueno, esto ha sido una de las cosas buenas de esta pandemia. Ha permitido casi que nos redescubramos en lo que verdaderamente tiene valor y tiene sentido. Y lo dije hace algunos días. Carros que no podemos mover, fincas que no podemos visitar, lugares donde no podemos ir, seguramente teniendo con qué no te puedes mover. Todo se resume a muy pocas cosas. Y Dios te dice, detén la carrera que llevas. Párate, mira el pasado, mira las sendas antiguas y examina.
dónde es mejor andar. Y el versículo 12 en la parte C de Deuteronomio nos muestra otra cosa. Dice que lo amemos. Cada que yo leo en la Biblia sobre esto, dice que lo ames. Eso es lo que pide Dios, que lo ames. Siempre he pensado, por lo que he leído en la Biblia tantos años, que Dios ha estado eternamente enamorado de nosotros. Que Él nos busca. Y la Biblia enseña sobre esto. No es que nosotros lo amamos a Él primero, es que Él nos amó a nosotros primero y se entregó por nosotros. No lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oigan eso. En esto consiste el amor, no en que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, pero observen, porque de tal manera amó Dios, nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo a morir para rescatarnos, para salvarnos del pecado. Vale la pena decir entonces que Dios siempre ha estado enamorado de nosotros, pero somos nosotros los que no hemos querido nada con Él. Es la raza humana desde el principio. Ya en los primeros capítulos del Génesis, por allá en el capítulo 6, ya empezamos a encontrar el hombre apartado, separado de Dios todo el tiempo. Y puedo decir entonces también que Dios quiere tener una relación con nosotros. Y San Juan lo dice, Dios siempre quiso tener una relación con nosotros, pero nosotros no estuvimos interesados en esta relación. San Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oiga eso. Los hombres amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras eran malas. Y habría que leer San Juan capítulo 1 para profundizar un poco acerca de esto. Pero esa ha sido nuestra tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa, rechazar a Dios y Dios aún manteniendo su misericordia y su bondad. Tendríamos que hablar de los discípulos, tendríamos que hablar de Pedro, por ejemplo. Cómo Pedro niega al Señor. Y luego encontramos en los últimos capítulos de San Juan el Señor buscando a Pedro. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? Dios, el Señor Jesús, buscando a Pedro. Miren, déjenme leerles algunos versículos que están también en San Juan. Por ejemplo, dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí hay una muestra. Lo que determina mi amor a Dios es la manera en que yo vivo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21 del capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y el versículo 23 del mismo capítulo 14 de San Juan dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En guardar su palabra. Y leo el último versículo de este capítulo por esta noche. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra
que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la mayor muestra de amor que ha tenido la raza humana es que el Padre Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero el mayor rechazo que haya podido tener Dios ha sido el nuestro. San Juan dice, porque amamos siempre más las tinieblas que la luz. Generalmente cuando hablamos con una persona nueva y le hablamos acerca de Dios, muchos dicen, no, yo estoy muy joven, yo tengo que disfrutar la vida. Muchos me han dicho, y seguramente a usted también, yo sé que el Evangelio es la verdad. Yo me acuerdo de alguien que me decía, yo sé que el Evangelio es la verdad. Yo sé que el Evangelio es muy bueno. Yo sé, yo algún día llegaré a amar a Dios. Yo algún día llegaré a ser cristiano. Y lo dijo por mucho tiempo y nunca tuvo tiempo. Un día, saliendo de un lugar, vino un carro a toda velocidad, no tuvo en cuenta y allí murió. No tuvo tiempo. Porque decía claramente que la idea que tenía era disfrutar la vida y cuando ya fuera una persona adulta, anciana, que ya casi fuera a morir, entonces se dedicaría a Dios. Pero no tuvo la oportunidad. Entonces, ¿por qué no pecamos? No es porque el pastor lo prohíbe. No es porque no puedo. En esta libertad, en ese libre albedrío, yo puedo hacerlo, pero ¿saben qué me impide hacerlo? Hay algo que me impide hacerlo, hay algo que no me lo permite hacer. Es porque yo amo a Dios. Y el que ama a Dios, su palabra guardará, dice el texto, lo acabamos de leer. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Biblia, no le son gravosos, es decir, no son una carga. Al contrario, qué bueno, qué hermoso poder decir que con mi vida, con mi comportamiento, con mi actitud, yo puedo demostrar que amo a Dios. Y otra cosa, vamos a otra cosa que dice allí. Dice que lo ames y luego dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En la parte D del versículo 12. ¿Saben a qué nos llamó Dios? A servirle. Y ese es un privilegio. Cuando alguien entiende que Dios le llama para salvarlo y además para que le sirva. Acuérdense el caso de los primeros discípulos. Como el Señor llama a Andrés y Andrés trae a su hermano Pedro y Pedro reconoce al Señor y le cambia el nombre y lo hace un servidor. Deja de ser un pescador de peces para convertirse en un pescador de hombres y lo llama a servirle. Yo creo que no hay mayor privilegio que pueda tener un ser humano que poder servir a Dios. Para algunos conocer a un artista es lo máximo. No, pues respeto su opinión. O tener contacto con la que el mundo secular llama personas importantes y de hecho son importantes. Ser amigo del presidente, conocer a una persona importante en la literatura, a un director de cine, a un deportista. Pero no hay nada, no hay mayor privilegio que pueda tener un ser humano que no sea servir a Dios. En tanto que Dios nos dio ese privilegio a nosotros, a usted y a mí, de hablar su palabra, de compartir su mensaje, que ni siquiera se lo dio a los ángeles, nos lo entregó a nosotros. Y los que podemos servirle, yo que estoy en esta tarea desde niño, puedo decirle que servir a Dios es una experiencia hermosa, extraordinaria, en el campo que sea. En el campo que sea. Algunos me preguntan, o sea que yo para servir a Dios tengo que ser un pastor, tengo que ser un rabino. No. Déjeme que Angélica me ayude leyendo un pasaje que está en San Mateo capítulo 25, del versículo 31 hasta el versículo 40. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 25,
versículo 31 hasta el versículo 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oiga eso. No necesita ser un pastor, no necesita ser un rabino, no necesita ser un religioso atendiendo las necesidades del más humilde, del más necesitado, sacrificando, entregando su tiempo, atendiendo a aquellos que andan en medio del desespero, de la angustia, de la soledad, de la agonía de la muerte. Usted también está sirviendo a Dios. Y el texto lo está diciendo. Porque ellos preguntan: ¿cuándo te vimos, Señor, hambriento o sediento o en la cárcel y te visitamos? Nunca lo hicimos. Y él dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. De ahí la vocación y el llamado que tenemos como iglesia cristiana misionera: atender a los más necesitados, de proveer para los más débiles, los abandonados por el Estado, los abandonados por los afortunados, y tratar de hacer nuestro trabajo ministerial y misionero de tal manera que no buscamos agradar a los hombres, buscamos servir a Dios. Y de ahí un equipo de jóvenes que tenemos, y de adultos, incluso de ancianos, que con alegría van por los caminos, que con alegría van atendiendo al necesitado, predicando al de la calle, hablando con el drogadicto, hablando con el alcohol, hablando con el que no tiene esperanza, hablando con todo aquel que requiere ayuda. Y eso se llama servicio, eso se llama entrega a Dios. Dios nos ha puesto en este mundo con un propósito. El propósito es que podamos tocar la vida de otros, de la misma manera que el Señor Jesús tocó la vida de las multitudes, de tanta gente, sanando enfermos, liberando personas atadas por el diablo, liberando a los endemoniados, dando palabras de fe, palabras de esperanza. Acuérdense aquel día frente a la viuda de Naín, aquella mujer que viene llorando porque su único hijo había muerto. ¿Cómo lo encuentra? La encuentra en el camino, y cuando ve el cortejo fúnebre y las plañideras llorando y la mujer llorando, él detiene el féretro, detiene aquella procesión que iban a llevar al entierro y le dice a la mujer, mirándola: no llores. Porque él no está interesado en que lloremos, sino de gratitud en su presencia. Y aquel día, recuerden el pasaje de la Biblia, él le devuelve a su hijo. Dios puede hacer tremendas cosas. Y de la manera que él lo hizo, nos comisionó a nosotros: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, ayuden al necesitado. Esa es una forma de servir a Dios. Y usted puede hacerlo a un lado nuestro. Pero lo más importante es que usted en esto
busque agradar a Dios. Somos la voz de Dios, hermanos. Somos la voz de Dios cuando aconsejamos. Somos la voz de Dios cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando discipulamos, cuando visitamos al preso, al enfermo, cuando vamos a aquellos ranchos y aquellos lugares pobres, o cuando vamos a aquellas enormes casas donde lo único que hay es angustia, soledad, muerte. No hay razones para vivir. Cuando llegamos a aquellas casas lujosas y hermosas y todo espampanante, pero en la casa no se siente sino el olor a la muerte, a la soledad y a la tristeza, y podemos dar una palabra de esperanza. Eso significa servir a Dios. Cuando oramos por otros, cuando imponemos las manos, cuando enseñamos a los niños el mensaje de Jesús, cuando abrazamos el anciano, ahora no los podemos abrazar, pero cuando podemos hablar con ellos, enseñarles la palabra y transmitirles el amor de Dios. Y el libro de Deuteronomio lo califica, dice que lo ames, pero además dice que lo sirvas con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Con toda tu emoción, con todo tu esfuerzo. Eso es lo que está diciendo. De ahí que siempre estamos listos como iglesia misionera a sacrificar y hacer esfuerzos por amor a los demás. Y me llama mucho la atención porque uno de los capítulos, el último prácticamente capítulo del Antiguo Testamento, tiene 4 capítulos Malaquías, pero en el capítulo 3, versículos 18, hablando acerca de esto, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque Dios aquí está diciendo que somos para Él especial tesoro. Somos para Él especial tesoro. ¿Quiénes? Aquellos que hacemos su obra. Aquellos que le servimos. Y acuérdese claramente lo que el Evangelio enseña sobre esto. Llegará un día en que dirá: venid benditos de mi Padre a heredar el reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ya termino, para que vayamos a descansar. Dice que guardemos sus mandamientos. En el versículo 13, obsérvelo, dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, y dice, para que tengas prosperidad. Traduce esto, observar los mandamientos, es decir, cumplirlos. Ya hemos hablado un poco sobre esto y no voy a repetir. Es obedecer su palabra, es escudriñar, es estudiar, es tratar de conocerla. Porque no es una palabra aislada. Observen que ahí no se habla de una palabra aislada, sino que tiene propósito. Observen que tiene propósito. Dice, y el propósito está bien claro. Dice, para que tengas prosperidad. Entonces, la pregunta es, ¿para qué pide Dios esto? ¿Es que eso hace feliz a Dios? ¿O es que Dios es un egoísta? No. El versículo 13 lo está diciendo. Para tu bien, para tu prosperidad. Los más beneficiados y los más bendecidos. En que podamos reverenciar a Dios. En que andemos sus caminos. En que lo amemos. Sí, que lo amemos. Que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos. No es Dios, somos nosotros. Seguramente nunca has ido a una iglesia cristiana o nunca has oído algo como lo que yo estoy diciendo. Pero yo podría decirte esta noche que Dios también tiene un plan para ti y eso es lo que Dios espera de ti. ¿Para qué? Para tu bien, para tener una vida nueva. Pero absolutamente todo esto es bueno, pero es para salvarte. Porque es por su amor, es por su misericordia que nosotros somos salvos. ¿Y cuándo podrías disfrutar entonces de esa prosperidad y esa bendición? Indefectiblemente,
Es para ti siempre y cuando abras tu corazón al Señor. Permitas que Él entre a tu corazón y que Él tome el control de tu vida, para que entonces ahora tú puedas andar en sus caminos. De lo contrario, no. Pero usted que me oye, que es cristiano, que asiste a la iglesia o a cualquier iglesia, esto es lo que Dios exige para que usted sea bendecido y prosperado en esta tierra y salvo en la eternidad. Quisiera orar esta noche para pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, entiendo, y la Biblia lo dice, no es fácil. No es fácil. Por eso el texto dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Es decir, está insistiendo en eso. No temas. Sé valiente. Esfuérzate. Y la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte. Y solamente, en una versión dice, y solamente los valientes lo arrebatan. Otra versión dice que solamente los violentos lo arrebatan. Esta es tu oportunidad esta noche. Puedes orar conmigo, di conmigo, Padre nuestro, te pido, Señor, que me ayudes. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Abro mi corazón para que entres en él, porque a partir de hoy yo quiero hacer lo que tú pides de mí. Señor, que tenga reverencia por ti. Señor, que prosiga en tus caminos, que te ame, que te sirva y que además guarde tus mandamientos. Y sé que todo esto es para mi bien, para mi beneficio, para mi salvación. Y Señor, para poder tener la paz que requiero en esta tierra. Te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, lo pido y te doy gracias. Amén. Quiero que no olvide que al terminar este programa hay un número de teléfono, hay un WhatsApp. Usted puede llamarnos. Allí le podemos dar la dirección de nuestra comunidad. Usted puede reunirse con nosotros. Puede ser atendido por un consejero, por una persona que va a guiarle, que va a ayudarle. Y seguramente, si usted quiere, lo vamos a discipular. Inmediatamente se abra otra vez la posibilidad. Vamos a empezar a discipular tantas personas que nos escuchan y que quieren y necesitan conocer más de Dios. Los bendigo a todos esta noche. Que Dios los guarde y nos vemos, siendo la voluntad del Señor, el próximo domingo y el próximo miércoles también. Buenas noches.